días, Leopoldo. Buenos días, Begoña, ¿qué tal? Muy bien, un miércoles más aquí con nuestro siguiente episodio. Un miércoles más, con mucho calor, como no puede ser de otra manera. Con mucho calor, efectivamente. Vamos a quejarnos porque es lo que toca. Sí, y luego aquello de es que es julio y en julio hace calor, pero bueno, pues nada. Hoy de qué vamos a hablar. De algo que a mí me parece súper chulo, ¿no? Y es que levante la mano, metafóricamente hablando, porque no nos vemos, el que no haya dicho alguna vez en su vida, no tengo tiempo. Yo, en fin, yo ya he dicho alguna vez en mi vida, pues muchas veces, ¿no? Y cuando se trata de liderar una empresa, liderar un negocio, llevar adelante un proyecto con personas y con colaboradores, el no tengo tiempo se traduce en que al final pues estamos poniendo foco en cosas que a lo mejor no son las que nos llevarían a donde queremos. Y por eso hoy lo que vamos a compartir con vosotros y de lo que vamos a hablar es, oye, ¿tú sabes cuál es el valor de un minuto en tu negocio, en tu empresa? ¿Qué puedes hacer en un minuto para cambiar los resultados de tu empresa? Pues eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad, Leopoldo? Sí, que parece mentira, pero bueno, bueno, ahora hablaremos del libro porque tiene que ver con un libro que se llama Ejecutivo al Minuto. Y es una, bueno, llámalo metáfora, llámalo, pero bueno, que tiene mucho sentido porque realmente si fijas realmente poner lo que decimos muchas veces, poniendo el foco en lo importante y dedicando exclusivamente un mínimo tiempo a lo que realmente importa, pues al final vas a conseguir mucho más que dedicándole mucho más tiempo, con lo cual, bueno, pues si ya no tienes un minuto para dedicarle a tu negocio, pues entonces cierra, ¿no? Porque apague, vámonos, si no es solo eso. Pero bueno, que tiene mucho que ver, no solamente si es tu negocio, simplemente en la empresa en la que estés, pues la importancia porque hablamos mucho de liderazgo y de dirección y tal. Y bueno, yo creo que vamos a dar un par de ideas que si las aplicas tal cual, bueno, pues yo creo que realmente te va a sobrar tiempo. Te va a sobrar tiempo, efectivamente, que eso es un lujo. Te va a sobrar tiempo. Sí, de hecho, el otro día, o no sé si era ayer o cuando, en algún momento publicaba yo un post que decía que al final tú como líder puedes elegir dos cosas ante tu tiempo, ¿no? Puedes elegir dedicar tiempo a entender a la gente que tienes contigo, a sus inquietudes, sus expectativas, sus miedos, sus fortalezas, a entender y realmente saber cuál es su valor, o puedes directamente ir a por las cosas como loco y después dedicar el doble de tiempo a deshacer el resultado de un malentendido o de una tarea poco productiva. Entonces, siendo inteligentes, ¿qué tal si mejor dedicamos el tiempo primero ese, aunque parezca que no lo tengamos? Porque después vamos a tener que hacerlo el doble de tiempo para deshacer algo que se pudo haber hecho bien desde el principio, con lo cual al final no nos hagamos trampas al solitario y vamos a buscar el tiempo, poner el tiempo donde hay que ponerlo para conseguir lo que realmente dices que quieres y no hacer nuestras trampas que nos hacemos habitualmente pensando que hay que estar en lo urgente porque eso es lo que nos va a marcar la diferencia y es justamente al contrario. Entonces, de eso va un poquito el resumen que vamos a hacer a nuestra manera, Leopoldo y yo, del libro de Ejecutivo al Minuto, que es un libro tradicional, tiene ya muchísimos años, pero no deja de ser tremendamente vigente hoy, ¿no? Lo que nos cuenta el autor en el libro, ¿no? Y la primera cosa que nos cuenta es que también esto tiene mucho que ver, y lo que os vamos a comentar, tiene mucho que ver con cuál sea tu forma de entender o de mirar a la gente que tienes colaborando contigo, ¿vale? Porque claro, parte mucho de cuál sea tu creencia, tu modelo mental. Una de las cosas que son importantes entender de este modelo es que necesitas creer firmemente que cuando las personas se sienten satisfechas de sí mismas es cuando tienen buenos resultados. Y que todo lo que tú inviertas en hacer que se sientan satisfechas de sí mismas va a redundar en el mejor resultado posible del negocio. Por lo tanto, no es, como algunos piensan a veces, una pérdida de tiempo. Que yo creo que más bien lo dicen porque resulta muy incómodo ponerse esa situación, pero realmente no es una pérdida de tiempo, es una estupenda inversión de tiempo, ¿vale? Entonces, si eso no lo tenemos claro, bueno, pues claro, todo lo que hagamos no irá de acorde con eso, ¿no? Pero una de las primeras cosas que yo creo que deberíamos trabajar, o que por lo menos aquí nos cuentan, es qué es lo más importante para que, o incluso para ti o para mí, para que hagamos algo claro, que es lo primero que tenemos que tener
bien claro, a la redundancia. Objetivo, ¿no? Digo yo. Claro, pero a ver, sí, que además yo creo que todo esto, para que efectivamente todos los procesos se puedan optimizar y hacer en el menos tiempo posible, yo creo que hay una cosa que deberíamos de prestar más atención y que lo hemos dicho muchas veces, que es a la preparación de las cosas y a la formación de la gente. O sea, lo que tiene que llegar un momento, no puedes estar pendiente de que una persona haga una tarea, porque ni esa persona va a estar cómoda ni tú vas a poder hacer ninguna cosa. Pero si tú ya has dedicado un tiempo a que las personas sepan cómo tienen que enfrentar una tarea, pues al final viene lo del minuto. O sea, tú solamente le tendrás que decir qué es lo que tiene que hacer, fijar unos objetivos en ese minuto y soltarle y decirle, ala, venga, tira, porque ya sabes lo que tienes que hacer. Claro, absolutamente de acuerdo, pero para eso de nuevo volvemos al tema de que la responsabilidad de que esto se haga bien está en ti como líder, está en ti como responsabilidad de esa persona. Es decir, cuando decimos marcar objetivos de un minuto, marcar los objetivos bien, en definitiva, cuidado porque hay gente, y esto lo hemos visto, lo he puesto yo muchas veces, que marcar objetivos es, esto es lo que hay que hacer, ¡hala! Ve, corre, ponte a hacerlo. Mira, lo más probable es que no salga bien. O sea, no, pero no porque dude de la calidad de la persona a la que le mandas eso, sino porque es que está muy mal formulado eso como definición de objetivos, ¿no? Entonces, la idea de esto es cuando tú estemos hablando de formular objetivos adecuadamente para que luego podamos hacer, como decías tú, Leopoldo, el que en un minuto las cosas vayan rápido, es que, primero, concreta el objetivo. Gente que no concreta. O sea, pide cosas pero no concreta. Entonces, primera cosa, concreta lo que estás pidiendo, ¿vale? Asegúrate y anticípate a que existan los medios necesarios para poder hacer ese objetivo posible. O sea, a veces pedimos cosas cuyos recursos necesarios ni siquiera están presentes. Entonces, ¿cómo vamos a pedir que hagas algo si no tienes los medios para hacerlo? Es un poquito incongruente, ¿no? Asegúrate de que los objetivos se formulan de una manera que sea simple, fácil de entender y que se puedan releer de manera rápida y la gente los tenga muy presentes siempre y los entienda. Si hay gente que para aprender una cosa le da vueltas y vueltas, se lo llena y lo adorna y concretamente el libro te dicen, si lo escribes, que deberíamos escribirlo, por supuesto, que no sea más de 250 palabras. Algo que se pueda leer en menos de un minuto, efectivamente. Cada vez que quiera ir a verlo, no tengo que estar dedicando 5 minutos a entender lo que me ha escrito mi superior, por Dios, ¿vale? Sino que tengo claro eso. Que además, alguien, y el propio empleado, el propio colaborador y quien le supervise, dedique algún tiempo a ver cómo va evolucionando esa tarea, que haga un seguimiento de cómo evoluciona la tarea, para que veamos que lo que empieza a hacer va en línea con lo que supuestamente es el objetivo. Si esto lo haces sistemáticamente, lo haces bien, es cuando efectivamente va a ser muy fácil que tú le digas a una persona, mira, esto es lo que hay, y además es que las personas van a incluso a interiorizar el sistema y van a empezar a plantear sus propios objetivos del mismo sistema, el mismo método. Es decir, cuando tú ves algo bien hecho, lo que intentas hacer es a modelarlo, ¿no? A copiarlo. Pues esa es la idea, o sea, monta un sistema que además sea fácilmente modelable y que se pueda interiorizar como una especie de cultura en tu empresa. De esa manera es cuando pasa el tiempo, ¿no? Pero que además esos sistemas de información normalmente las empresas ya están implementados, de tal manera que tú vas a poder, sin necesidad de estar soplándole en la nuca al empleado, saber por los propios sistemas de información de la empresa, vas a poder saber si los objetivos se están cumpliendo o no. Con lo cual, tampoco necesitas estar pendiente de todas las tareas que hace todo el mundo y además ahí está el grado de reparto de responsabilidad o de corresponsabilidad entre todos. O sea, el empleado tiene que ser responsable de su parte, el jefe del equipo, el director o el que sea el encargado de ese proyecto, tiene la responsabilidad de supervisar o de que todo eso se cumpla. Pero aquí estamos eliminando mucho tiempo en tareas que no aportan nada. No tiene sentido, a lo mejor, tener una reunión más de a lo mejor un día a la semana para ver todas las labores que se están haciendo, qué es lo que se está haciendo, y porque el día a día con estos sistemas se simplifican mucho y si la información fluye de forma adecuada, pues tienes lo que ya decíamos, tiempo para dedicarte a otra serie de cosas
Y luego y lo que hemos dicho también, si el empleado se siente valorado y se siente que tiene su grado de responsabilidad, probablemente el trabajo lo vaya a hacer, bueno, probablemente no, con seguridad el trabajo le va a dedicar todo el esfuerzo posible para que salga bien. Claro, eso tiene mucho que ver, de hecho, con la segunda clave que nos proporciona el libro y que para mí es básica, y es los elogios del minuto. ¿Qué es eso de los elogios del minuto? Lo que decías tú ahora, ¿no? Si la gente jamás siente que lo está haciendo bien, claro, cuanto más consciente le haces a las personas de que está haciendo las cosas bien, más tienden a desarrollar su máxima eficiencia y su máxima eficacia. Y eso es un mecanismo del ser humano, o sea, es decir, cuanto más nos reconocemos en algo que nos cuesta, pero nos reconocen las cosas bien hechas, la verdad es que es como una especie de mecanismo de retroalimentación donde nos ponemos más las pilas, ¿no? Pero no cuando, y este es el gran error que cometemos en muchas empresas, o se cometen en muchas empresas, que esperamos a que, yo que sé, llegue la famosa evaluación de desempeño, o que hayan pasado 6 meses, o que se haya conseguido no el resultado, para decirle a alguien, reconocerle un trabajo bien hecho o no. Y lo importante, lo que cambia, es que el reconocimiento empieza en cuanto me doy cuenta de que empiezas a hacer algo bien. No cuando espero al final a ver si al final se ha conseguido el objetivo o no, sino cuando empiezo a ver que estás empezando a hacer las cosas bien, porque es donde me interesa a mí que tú te sientas mucho más motivado, que te sientas mucho más reforzado y que desde ahí saques tu mejor versión. Entonces, eso es lo que mucha gente no hace y espera al final para hacer el reconocimiento. Y a lo mejor al final, pues quizás el resultado llegue o quizás no llegue, y en cambio hemos perdido la posibilidad por medio de reforzar a un colaborador que podría estar dando su mejor versión, pero que a veces no lo hace porque no hemos sido capaces de darnos cuenta del esfuerzo, de lo que ha hecho en un momento dado para salir de una situación, una serie de cosas que si observamos y los vemos, es muy fácil hacer ese elogio de esa situación concreta y darle ese refuerzo, ¿no? Y además es que los elogios funcionan cuando, sobre todo cuando son inmediatos, cuando realmente están haciendo ese momento de merecimiento. Cuando vienen 6 meses después o 7 meses después. Sí, al final del ejercicio, cuando ya son los resultados y tal. Pero es que además, a más de lo que estás diciendo, yo creo que normalmente, o sea, no solamente se hace eso, sino que se hace lo contrario. O sea, que lo que nos dedicamos normalmente es a buscar el fallo. Totalmente. O sea, claro, está bien buscar el fallo, pero si vas a estar, busca el fallo, pero busca también el acierto, o busca más el acierto, elogia el acierto, porque al final el fallo es una responsabilidad del equipo, con lo cual, y hay muchas formas de que cuando algo falla, decir las cosas para que esas cosas se corrijan. No, y de hecho hablaremos luego de eso, porque no hay que dejar de lado, evidentemente, la corrección de un error que se está haciendo de alguna forma poco correcta, pero es más importante, como bien decías tú, poner primero el foco en darme cuenta de lo que se está haciendo bien, pero sobre todo cuando yo le he avisado a mi gente de que me otorgo el permiso de decirles cuando hacen las cosas bien y cuando hacen las cosas de forma poco correcta, y ya saben que pueden esperar de mí eso, con lo cual tanto cuando les elogie porque se lo merecen como cuando les diga lo que tienen que modificar, ya es algo que esperan y es algo que de alguna manera hemos establecido una especie de acuerdo, ¿no? Y entonces es como que, vale, me podrá encajar más o menos, pero realmente sé que por otra parte me están teniendo en cuenta. Me están teniendo en cuenta porque en toda esta historia, tanto cuando hago lo del elogio como cuando luego hablemos de la manera en que te corrijo un error, lo que siempre tengo que hacer también es hacer que sienta que eso de lo que estamos hablando es una parte importante del resultado de la empresa y cómo eso, tanto lo que le estamos elogiando como lo que le estamos corrigiendo, impacta en el resultado global, para que siga sintiéndose importante, para que se siga sintiendo parte de algo mayor que sí mismo, porque si no, todo queda en mi jefe me ha dicho una flor o me ha echado una bronca y entonces tampoco nos sirve para nada, ¿vale? Claro. Sí, vamos, deberíamos de darle más valor del que pensamos a una pequeña palmadita en la espalda de vez en cuando. Claro, y sobre todo, joder, pues muchas veces también a dedicar esto, o sea, y la gente dice, pero yo no tengo tiempo. Si esto cuando lo piensas lo puedes hacer efectivamente menos de un minuto. O sea, una conversación donde yo ya tengo claro o me he dado cuenta de lo que estabas haciendo tú bien, tengo claro lo que te voy a decir y además busco un momento adecuado y el efecto que quiero causar, tengo claro el efecto que quiero causar con esto, porque todo lo que hago tiene un para qué, tengo claro mi efecto. Hacerlo
es menos de un minuto, literalmente. O sea, no es mucho más. Entonces, hombre, vamos a ver que tienes al cabo del día 4.440 minutos, o sea, que tampoco hay que ponerse, digo yo, que a uno podrás usar para estas cosas. Digo yo, que no sé. Sí. Pero y además que ahora le está dándole una vuelta no solamente a nivel profesional, pues que a nivel personal es en tu vida familiar, en tu vida ese elogio que podías haber dicho y no has dicho, y te dedicas más a regañar. Bueno, todo tiene aplicación, ¿no? En un sentido y en otro, pero bueno, podemos dar deberíamos darle importancia, porque lo que estamos hablando es eso, es decir, bueno, tiempo para lo que quieras. O sea, no estar tan encima, todo va a funcionar razonablemente mejor y te vas a liberar de un montón de tareas que puedes estar dedicando a las cosas a las que verdaderamente aportas valor dentro de la empresa, dentro de tu negocio, ¿no? No, totalmente. Y algo que eso nos lleva al tercer punto que ya hemos dicho, ¿no? Es decir, igual que vamos a hacer elogios, vamos a hacer, llamémosle reprimendas, ¿no? Es decir, cuando algo no está de forma correcta hecho, vamos a hacer que se dé cuenta de que necesita una modificación, ¿no? Pero de nuevo, vamos a aplicar lo mismo de antes. En primer lugar, les has avisado de que eso sucederá, o sea, de que recibirán ese feedback o esa retroalimentación cuando suceda. Que además es también inmediatamente, o sea, tampoco sirve de nada y todavía casi es peor que lo del elogio, que yo cometa un error ahora y me vengas con la historia 3 semanas después. Te aseguro que entonces sí que entra por un oído y sale por el otro, es decir, no sirve absolutamente para nada. El momento que ves que está ocurriendo ese momento de darle ese toque de atención, ¿no? Y también de dar el toque de atención, de nuevo, poniendo el foco en exactamente hacerle ver qué es lo que ha fallado, no en algo como dice, es que lo estás haciendo mal. ¿Eso qué es lo que es? O sea, ¿qué se supone que tiene que tener el otro cuando yo digo lo estás haciendo mal? A ver, ¿qué tal si me llevas a que me dé cuenta exactamente de en qué estoy fallando o en qué me estoy equivocando? Porque que lo estoy haciendo. ¿Qué tal si me criticas de forma constructiva para que aprenda de mis errores? Pero sobre todo me dejas claro exactamente de qué me estás hablando. Que esto de que la gente sigue pensando que leemos la mente del otro, pues a ver si nos damos cuenta ya de una vez de que no es verdad, que no leemos la mente de nadie. Entonces, si yo tengo interés en que mi colaborador se dé cuenta de un error que está cometiendo, pongamos el foco en el error sin entrar en juzgar, sino, oye, esto que se está haciendo así, lleva a esto, ¿qué habría que hacer para que lleve este otro resultado? ¿De qué otra forma puedes hacer este punto concreto que es donde está el error? O sea, vamos a poner el foco en lo que hay que modificar, no en juzgar si nuestro colaborador es A, B, C o D. Es que eso tampoco me lleva a ningún sitio, en realidad. Entonces, al final, también, además, cuando yo hago esto, y es una de las claves que también hay que tener en cuenta en la reprimenda, es lo que decimos mano izquierda, pues es que yo le estoy recriminando o le estoy poniendo el foco en algo que está haciendo mal o no, mal, que no está haciendo de forma correcta, y al mismo tiempo también le hago saber de su valía, le hago saber de su importancia. No puedo solamente boom, 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 boom y nada de a la fuera. O sea, un poquito de, vale, oye, esto tal, no obstante, claro, pues a ver, esto es lo que hay que fijarse, la próxima vez podríamos hacer esto de esta manera, te recuerdo que es muy importante la labor que haces para esto, para esto, para esto, pues estamos trabajando esto, es decir, tenemos que ser capaces de que de alguna manera esa reprimenda tenga efecto, y para que tenga efecto, o sea, necesitamos cerrar el círculo. No simplemente lanzar la bomba y nos vamos y ya está, sino tenemos que cerrar el círculo para que la bomba no explote del todo, sino que, como suele decirse, una explosión contenida, ¿vale? Porque si no, tampoco va a funcionar, ¿vale? No, y además porque la función de la crítica constructiva es que la persona, bueno, pues lo entienda y no vuelva a cometer el mismo error. Porque al final, si lo que haces es regañar o una reprimenda sin más, lo único que vas a hacer es que la persona se enfade y si el fallo lo ha cometido por poner poco interés, va a poner muchísimo menos. Totalmente. Con lo cual ahí el fallo bueno, y somos muy dados los humanos a tropezar varias veces en la misma piedra, ¿no? Claro, pero justamente el objetivo de hacer esto bien es que solo tropecemos una vez con el mismo error. Ese es precisamente el objetivo de hacer esto bien. ¿Que nos volveremos a equivocar? Seguro, pero que nos equivoquemos en otra cosa, pero no en la misma. Entonces, si hacemos esto bien, vamos a evitar con bastantes garantías que no se repita el mismo error. Y eso hará que cada vez también, indirectamente, estemos ayudando a generar
colaboradores mucho más desarrollados profesionalmente, con muchas más habilidades, lo cual también nos llevaría ya a otro tema de motivación, compromiso, etcétera, etcétera. Pero realmente en este punto es eficacia. Pues eficacia y eficiencia es asegúrate que lo haces tan bien tú como líder que ese error no se vuelve a repetir por parte de la misma persona. Y eso es la clave de esto. Entonces, de nuevo, dedicar un minuto, saber cómo tener esa mini conversación y saber cómo conseguir que el otro entienda el efecto que tú quieres ejercer sobre él en ese momento es clave. Y eso, de nuevo, está en tu lado de responsabilidad como líder. No está en el lado del otro que debe entenderte. Está en el tuyo hacer que te entienda, como casi siempre. Y esto es importante, que no nos olvidemos de la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Y algo muy importante. Dime. No, perdona. No, que iba o sea, el concepto de que sea, aparte del tiempo, del minuto y tal, también tiene que ver un poco con la inmediatez, que es lo que tú decías, tanto en la reprimenda como en el elogio. O sea, tiene que ser en el momento que se ha hecho la cosa bien, en el momento que se ha cometido el fallo, porque al final lo que no tiene sentido es, por un lado, como tú decías, acumular los elogios para que una vez a final del año, cuando se estén discutiendo si se ha llegado a objetivos o no se ha llegado a objetivos, no tiene sentido. Lo que tampoco tiene sentido es escoger a una persona que en un momento determinado se ha equivocado o acumular los errores para luego al final reprimirle por todo lo que ha fallado. No tiene sentido. Lo que tiene sentido es que si elogias por algo pequeño, va a intentar mejorar para seguir haciéndolo. Si regañas o das una pequeña reprimenda, esa persona va a intentar no volver a cometer el mismo error, con lo cual pues eso, el efecto es en tanto en que vas a ganar efectividad como que vas a dejar de perder tiempo en cosas que acumulándolas, pues al final se puede hacer bola. Sí, además es que son fallos. Fíjate, yo creo que la que a mí me gusta de este libro al final es una frase que dice: el mejor minuto de tu día es el que inviertes en tu personal. Y es que es cierto. O sea, no el mejor minuto, pero los mejores minutos de tu día son aquellos que inviertes en trabajar de verdad con tus colaboradores. Y no en el hacer, ¿no? Sino en el hacer la tarea, sino en saber cómo efectivamente hacer que hagan la mejor tarea posible. Y estos son errores típicos, pues eso, en las empresas las hemos visto muchas veces. Por ejemplo, lo que dices tú. En lugar de hacer una reconsideración crítica de los resultados inmediatamente, los hago una semana después. Si ya se ha olvidado, hasta el curador se ha olvidado de lo que había hecho. ¿Para qué vas otra vez al mismo tema? O, por ejemplo, algo muy típico, llega alguien nuevo a una empresa. Presentamos a la gente, ¿qué tal? Bienvenido, no sé qué, no sé cuánto. No, toma, esto es lo que tienes que hacer. Y te olvidas. Pero pobrecito mío, pobrecita mía, que le has dejado ya la suerte de los tiburones. Quiero decir, esa persona necesita que desde el principio estés próxima a esa persona, que le estés diciendo lo que va haciendo bien, que le vayas corrigiendo, que le vayas ayudando a que vaya encajando en su puesto y en su tarea. No dejarle de la mano de Dios y luego decir, uy, es que no te has adaptado bien. Pero vamos a ver que la gente no nacemos enseñados, que nos tienen que acompañar un poquito. Entonces, yo creo que estas cosas que parece que no, es que hablamos de esto al final. Estamos hablando de este tipo de situaciones que son lamentablemente todavía bastante frecuentes, ¿no? Y que debemos tener un poquito de cuidado que no nos pase, ¿no? Porque al final es lo que va a marcar la diferencia en tus resultados y en tu gente, ¿no? Y yo creo que si te parece, mira, casi nos quedan 7 minutos para ajustarnos a nuestro tiempo. Pues podemos sacar las enseñanzas de este libro en 7 enseñanzas, que si te parece las vamos a, bueno, por ir centrando ideas, yo creo que es bastante sencillo. El libro es un libro que es fácil de leer y es interesante. De cualquier manera, por si nos hemos explicado de una forma a lo mejor un poco vaga o no, o le hemos dado un poco vueltas al asunto, yo creo que bueno, yo lo destacaría 7 principios que son los que nos van a ayudar en lo que tú decías, ¿no? En estas habilidades de liderazgo y efectivas y lograr que
hacer que tu desempeño, el tuyo y el de tu equipo, sea el adecuado, ¿no? Y yo creo la primera idea que la hemos repetido varias veces es que toda gestión, para que sea efectiva, se tiene que basar en la simplicidad. Sí. La simplicidad, al final, lo sencillo, siempre lo decimos nosotros, intentamos dar de las cosas que hablamos, de los consejos que damos, intentamos que sean cosas que sean sencillas y que sean fáciles de aplicar. Al final, si simplificas, si reduces las tareas, en vez de hacer tareas súper complejas, súper complicadas, las vas reduciendo, las vas simplificando, es mucho más fácil avanzar y es mucho más difícil que esos errores se cometan errores, ¿no? Eso, si eso lo añades el segundo punto, una vez que lo haces simple, saber enfocarse en las prioridades, ¿no? Es decir, poner el foco en las tareas importantes. Hemos hablado alguna vez de todo esto, el famoso 80-20, todas estas cosas, pero es que es básico decir que las tareas importantes queden claros para todos y que todo el mundo tenga claro cuáles son las importantes y dónde hay que poner el foco, para no dispersarse en cosas que no es que no haya que hacer, pero que no son las importantes ni las que van a marcar la diferencia, ¿vale? Y que no son las que con las que vas a obtener los resultados que quieres, con lo cual, bueno, pues. Y vamos al siguiente punto que hemos hablado, que tiene que ver mucho con la forma de trabajar con tu equipo, y es la forma de delegar de una forma adecuada. O sea, y delegar supone lo que hemos dicho, o sea, lo que supone es dar unas instrucciones. O sea, una persona, tu equipo ya tiene un entrenamiento, ya tiene ya sabe hacer las cosas. Tú lo único que le tienes que dar es una sencilla orden o uno sencillo contarle los objetivos en lo que hablábamos del minuto, y ya has delegado y adelante. Entonces, sabiendo que la responsabilidad es de las dos partes, bueno, pues cada uno va a hacer las cosas lo mejor que sepa, lo mejor que pueda, ¿no? No, totalmente. Y algún día hablaremos más en detalle de delegación porque creo que sigue siendo una asignatura pendiente en muchos casos. Pero bueno, suponiendo que lo has hecho bien, lo que ya hemos dicho también como cuarto punto y hemos insistido mucho es proporcionar retroalimentación constante. Es cuando hemos hablado antes tanto la parte de elogios como la parte de reprimendas, ¿no? Es decir, que la gente necesita saber si está cumpliendo con lo que se espera de ellos, tanto para bien como para menos bien. Necesita saberlo para no desviarse del camino. Si no le decimos nada, no saben si están a la altura de las circunstancias o no. Aunque lo puedan intuir, no lo saben. Por lo tanto, es nuestro trabajo como líderes hacer esa retroalimentación de manera correcta y adecuada. Y luego una parte que hemos destacado que tiene que ver con lo que estamos hablando, y lo hemos dicho siempre, tiene que ver a todos los niveles y que en la relación de las empresas, y es el aprender a escuchar. Nos gusta mirarnos el ombligo, nos gusta hablar a nosotros más que a mucha gente. También. Pero es importante escuchar, es mucho más importante escuchar, como la frase que decía que por eso tenemos 2 orejas y una boca, porque deberíamos de escuchar el doble de lo que hablamos. Pero bueno, eso entra dentro de la parte del liderazgo efectivo, de las reuniones. Entonces, lo que tienes que hacer es, más que hablar tú, es pues eso, animar a los miembros a que expresen sus ideas, a que expresen sus preocupaciones, a que sugieran, y dedica el tiempo a mostrar atención. Y entonces, bueno, eso es en lo que se basa la confianza y la colaboración y el trabajo en equipo, ¿no? Completamente. Y vamos con el sexto punto, que lógicamente también ya hemos mencionado, y es que además tengas muy presente y de forma consciente celebrar y apreciar los logros. O sea, cualquier logro, no el mega logro, cualquier logro debe ser reconocido y celebrado. Porque al final es como la gasolina que sigue retroalimentando, alimenta el combustible, o sea, el combustible, perdona, que alimenta el vehículo. ¿Verdad que tú no puedes hacer un viaje de 2.000 kilómetros sin repostar? Pues las personas somos un poquito lo mismo. No podemos hacer un viaje de 2.000 kilómetros sin repostar. Y repostar es ese momento en el que cuando se consigue algo, pues alguien te dice, guay, bien, vas bien, vamos a celebrarlo, me alegro de que esto sea así, reconozco tu esfuerzo, reconozco este momento, lo que sea, lo que veamos que está pasando. Pero como decías tú al principio, Leopoldo, si pones el foco en encontrarlo, lo ves. Así que pongamos el foco en encontrar esas cosas, ¿no?
Sí. Y tú fíjate, casi y sobre este tema yo diría que efectivamente los logros hay que celebrarlos en público, pero la reprimenda, que más que reprimenda lo deberíamos de llamar crítica constructiva, eso Bueno, casi yo te diría que lo hablaras en privado, siempre, siempre. O sea, por definición, siempre. sí, siempre. ¿Vale? Y en el momento correcto y adecuado y en el contexto adecuado, no en la mitad de un pasillo, por cierto, ¿eh? Que también No, sucede. no, porque somos muy. Es muy fácil o se nos da muy bien recibir los elogios, pero normalmente somos muy malos con las críticas. Y a lo mejor en ese inicio de crítica, aunque sea constructiva, a la persona que sea, la puedes a lo mejor pillar con el pie cambiado y haber y tener un choque que no, que Que no no. tiene, que no tiene ningún sentido y que no tiene por qué recibirlo delante de nadie. Y ya con todo esto, pues iríamos al último punto, que casi es una conclusión obvia y que alguna vez también hemos mencionado, y aquí viene al paso seguro, y es que tengamos claro que cada momento nuestro liderazgo tiene que adaptarse a la situación. Ese es el famoso concepto de liderazgo situacional. ¿Qué significa esto? Pues que también tengo que saber a la persona que tengo enfrente qué tipo de liderazgo necesita de mí en este momento en concreto. Es lo que decíamos antes. Imagínate una persona, la diferencia entre una persona que acaba de entrar en tu empresa o una persona que lleva contigo 10 años. ¿Tu liderazgo hacia una y hacia otra tiene que ser el mismo? Pues claramente no, porque están en diferentes fases de evolución, diferentes momentos del recorrido. O, Entonces, o puede llevar, puede llevar tiempo en la empresa, pero a lo mejor es más lenta sí, recibiendo las instrucciones, aunque luego aunque luego sea una persona que tenga un desempeño ejemplar. Pero entonces, esos tiempos, esos son los tiempos que tienes que medir. Lo que tú dices, hay gente que le tienes que dedicar más tiempo, gente que probablemente con menos tiempo sea suficiente. claro, pero también y eso es parte del modelo de liderazgo situacional, que tienes también que distinguir en estos casos y ser muy consciente, y aquí es donde está la clave y el hilo fino, en que cuando tú decides modificar tu forma de liderar a esa persona, a veces también pone el foco en la tarea y no en la persona globalmente. Es decir, como bien decías tú, hay una persona que puede ser muy válida para una tarea y en cambio se le puede estar resistiendo otra. Entonces, tu comportamiento para esa tarea será uno y el comportamiento para otra tarea será otro. Lo que no puedes hacer es tener el mismo comportamiento para la persona global, porque a la persona global se darán bien unas cosas y a lo mejor se resistirán otras más. Y no puedes aplicar ni lo de uno al otro ni lo de este al otro, porque van a funcionar mal. Entonces, también tener en cuenta a veces separar entre lo que es la persona y la tarea que en ese momento está desarrollando la persona. Y tu liderazgo se debe digamos, adaptar a la tarea que en ese momento está haciendo esa persona, no a la persona global, porque puede tener un montón de diferentes situaciones, como bien decías tú. Y entonces tienes que saber distinguir en qué momento necesita qué, para qué tarea, que no es lo mismo. O su situación personal o cualquier otro agente que pueda influirle. Entonces, efectivamente, es un trabajo que tienes que hacer tú como líder, saber adaptarte. No, Exacto. por eso, porque no todo el mundo recibimos igual las instrucciones, no todo el mundo recibimos igual las críticas, no todo el mundo bueno, hay gente que bueno, pues que requiere un trato distinto. Bueno, yo creo que lo que tú decías, para no alargarnos más, que sí, que nos salimos del tiempo, tiene que ver mucho, pues eso, el liderazgo no es, no es fácil, pero bueno, es sencillo aprender a ser líder. Completamente, si te lo propones, sí. Pues nada, corazones, pues hasta aquí hemos llegado hoy, como vamos casi cumpliendo un poquito más el tiempo, pero bueno, esperamos haberos dado algunas claves de qué puedes hacer con un minuto en tu empresa, y cuál es el mejor minuto que puedes emplear al cabo del día en tu empresa o en tu negocio o con tu equipo. Y como decimos siempre, nos vemos en la siguiente. Hay 34 episodios anteriores, como suele decir Leopoldo, y en algunos de ellos casi siempre hay algún consejo que seguro que te va a resonar. Bueno, pues puedes buscarlos en YouTube, lo vas a encontrar, o aquí en LinkedIn, y vas a poder bucear para encontrar ese consejo o ese tip que puede hacer que tus resultados cambien si te lo propones. Y si quieres, y si alguien necesita algo más de información o eso, completar o tiene alguna duda, alguna inquietud y nos quiere consultar, bueno, pues ahí
están nuestros contactos, con lo cual encantados para lo que podamos ayudar. Justo. Pues nada, Leopoldo, lo dejamos aquí. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Begoña. Chao. Chao.